una religión donde se enfocan en la adoración de espíritus. En otras palabras, practican el espiritismo o practican la brujería. O, como vemos en nuestro tiempo moderno, se refiere a personas que no son religiosas, pero que se deleitan en placeres sensuales y bienes materiales. En otras palabras, son materialistas también. Pero el enfoque de la vida de un pagano, como, con ese sentido general, es uno que se enfoca en su propia vida y en cumpliendo sus propios deseos. La cultura greco-romana era una cultura pagana. Sí había religiones, particularmente la religión politeísta, que la gente rendían culto hacia sus dioses, rendían sacrificios. Y también era una cultura que era saturada en placeres sensuales y en el materialismo, el amor hacia el dinero. Y ese tipo de vida, ese modo de vida, ese paganismo, sea un paganismo antiguo, sea un paganismo moderno, como en nuestro tiempo, destruye la estructura de la vida que Dios ha diseñado y ha formado en la raza humana. ¿Por qué? Porque hacen la gente vivir un modo de vida que destruye sus propias vidas. Porque es una vida que es centrada no en Dios o el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, pero es centrada en la persona, en solo nada más cumplir con sus placeres. O buscan a otros seres, dioses, para cumplir con sus deseos también. Pero es una vida autodestructiva. Cuando vemos aquí en el Nuevo Testamento, cuando se guiaba una persona a Cristo para su salvación, también se tenía que enseñar a vivir, cómo vivir de una manera que agrada al Señor, que trae honra y gloria a Dios. Y esto es particularmente cierto aquí en la carta de Pablo a Tito, donde se le dice aquí qué es lo que se espera de los miembros de la iglesia, sean miembros ancianos o miembros jóvenes, sean miembros masculinos o las miembros femeninas. Como cultura, aquí se encuentra las iglesias que Pablo le escribía a través del ministerio de Tito, se encontraba aquí en la isla de Creta, y eran las personas y la cultura de esa isla era de baja reputación delante de muchos de los moralistas romanos de ese tiempo. Se veían muchos de los moralistas romanos consideraban a los cretenses como preeminentes en la maldad. Como cultura, los cretenses eran vistos como mentirosos, ávaros, perezosos, apasionados y sensuales. Fíjense lo que la palabra de Dios dice a través de Pablo en capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice aquí, uno de ellos, hablando de los cretenses, entre uno de los cretenses, no cristiano, pero uno de los cretenses, que era su propio profeta, dijo esto: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Un profeta cretense habló de eso, de su propia cultura. Entonces, esta era una cultura mala, en ese sentido, una cultura pagana, una cultura sensual, una cultura ociosa. Y gente que se creen en esa cultura van entonces a adoptar los rasgos, los hábitos de esa cultura. La palabra de Dios no solo habla de la depravación de un individuo, también se habla de culturas depravadas.
Y esta cultura aquí en la isla de Creta era una cultura depravada. Claro, todas culturas sin Cristo es una cultura depravada, pero la manifestación de su depravación no era algo que era edificante, o por lo menos era algo bueno para una vida humana terrenal. Al contrario, los hábitos de esta cultura, lo que se caracterizaba era algo que hasta gente morales lo veían mal. Entonces imagínense, entonces cristianos que han sido convertidos de esa cultura, incluyendo las mujeres. Pero el evangelio tiene que ir a todas las culturas y tiene el poder a cambiar las personas. Y hasta cambiar una cultura si la población de esa cultura se convierte a Cristo a través del ministerio del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor Jesucristo a través del ministerio del Espíritu Santo trae tremendo poder a liberar a las personas, no solo de la condenación de Dios, pero liberar a las personas de su esclavitud al pecado. Y transforma las personas, convierten las personas. Las mujeres cristianas aquí en las iglesias, aquí en esta isla, se encuentran hoy, se encontraban en esa cultura, fueron convertidas a esa cultura. Entonces necesitaban ser dirigidas cómo vivir de una manera que honra a Dios y apoya el ministerio del evangelio. Y tal como ese tiempo es también las mujeres cristianas que se encuentran hoy en el mismo tipo de mundo, tipo de cultura. A lo mejor nuestra cultura no es todo y siempre ocioso y mentiroso, pero hay bastante depravación, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura saturada con placeres sensuales y una cultura materialista y una cultura especialmente con nuestra prosperidad y en nuestra época donde ahora vivimos en la época digital, ya no tanto en la época industrial o agricultural. La gente no tiene que trabajar tan duro físicamente, no tienen que esforzarse tanto físicamente. El esfuerzo ahora es más mental y con los deditos, ¿verdad? Con sus dispositivos o la computadora. No digo que no es trabajo, pero es un diferente tipo de trabajo que no esfuerza todo el ser de la persona. Una persona que vive trabajando con la tierra o hasta en una industria, en una factoría, todo lo que esa persona es requerida, no solo su mente, pero su físico. Y entonces salen cansados y no tienen tanto tiempo para disfrutar y cumplir con satisfacer los deseos o los placeres sensuales. Pero vivimos en una cultura que es saturada en los placeres sensuales. No solo para los hombres y por los hombres, pero los hombres usando las mujeres y las mujeres mismas ofreciéndose ser usada por los hombres. Las mujeres cristianas de hoy tienen la misma oportunidad de demostrar en la manera en que viven la belleza de vivir y trabajar en su hogar para el honor de Dios y el avance del evangelio. Entonces yo me quiero enfocarme porque es el Día de la Madre en este pasaje, pero particularmente las palabras de Dios a las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes de nuestra iglesia, y esto es para las mujeres en cada iglesia local, para cada mujer cristiana, para explicar lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre el papel central de la mujer cristiana, particularmente la mujer joven, esposa con hijos, y tenemos mucho en nuestra iglesia, y la responsabilidad de las mujeres mayores de edad o mayores en su madurez cristiana espiritual en la iglesia para animar a las mujeres jóvenes
a cumplir con sus deberes básicos, primarios, para la gloria del Señor y para adornar el Evangelio en su vida. Entonces encontramos aquí dos maneras en que las mujeres cristianas honran a Dios y adornan el Evangelio. La primera manera se ve en versículos 3 y 4 y tiene que ver con las mujeres ancianas. Las mujeres ancianas son, aquí en este contexto, son mujeres que ya tienen ya suficiente experiencia en su andar cristiana, que probablemente ya han criado hijos, han estado casadas, han criado sus hijos o por lo menos tienen ya hijos que no tienen que dedicarse o enfocarse en su crianza. Pero más importante es que tienen una sabiduría bíblica porque han pasado bastante tiempo viviendo la vida cristiana donde han tenido que leer, estudiar y aplicar los principios bíblicos a su vida cotidiana, a las diferentes circunstancias y estaciones de su vida. Y entonces, cuando hay tiempo que eso pasa, un cristiano, sea una mujer, sea un hombre, que está andando en el Señor a través del tiempo, a través de los años, a través de diferentes circunstancias, luchando con los asuntos de la vida, las dificultades de la vida, pero están constantemente, habitualmente aplicando, haciendo la palabra de Dios. Entonces están creciendo en madurez, están creciendo espiritualmente y tú sabes que están creciendo en sabiduría, en la sabiduría de la vida. Entonces la palabra aquí hacia las mujeres ancianas son esas mujeres que ya han estado viviendo una vida ya cristiana, donde han estado andando con el Señor y deberían entonces verse como ejemplos o modelos a las mujeres jóvenes y darles buen consejo. Entonces, una manera que mujeres cristianas que son mayores o mejor todavía, maduras en su vida cristiana es que ejemplifican y animan a las mujeres jóvenes cómo adornar el Evangelio de Cristo en sus vidas. Ellos sirven como modelos y sirven a animar, tienen un ministerio que animan a las mujeres cristianas jóvenes cómo adornar el Evangelio en sus vidas, y en esa manera ellos están honrando a Dios y adornando el Evangelio de Cristo en su vida también. Bueno, vemos que aquí el contexto inmediato del pasaje comienza ahí en versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense ahí que dice pero, entonces hay un contraste ahí en el pasaje. El contraste se puede ver a lo mejor ahí inmediatamente en el versículo 16 del capítulo 1. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, ¿quién son esos? Bueno, hay que ir al versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, se ha penetrado y está la amenaza de falsos maestros y falsas enseñanzas para, claro, afectar la iglesia de una manera negativa que incluye afectando el modo de vivir de los cristianos. En otras palabras, el mensaje cristiano dirige a la persona a cómo puede ser salvo, librado de la condenación de Dios por medio o solo a través del Señor Jesucristo. El mensaje cristiano ofrece la salvación solo a través de Cristo, pero también ese mensaje cristiano llama a los salvos en Cristo Jesús a una vida cristiana piadosa. Y la enseñanza de los falsos maestros no iban a dirigir a los miembros a esa vida piadosa. Entonces, en contraste a los falsos maestros de Creta,
Pablo exhorta a Tito a proporcionar una verdadera enseñanza que enriquecería la vida de los creyentes en la verdad de Dios. Él habla aquí lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, en la palabra sana ahí, o la descripción, viene de la palabra griega donde tenemos la palabra higiene. Higiene. Es una palabra sana, saludable, correcta, verdadera. Y entonces él quiere que Tito le hable a todos los grupos que se encuentran en la iglesia, y esto se ve mayormente en todas las iglesias, en toda la historia del cristianismo. En cada iglesia va a haber hombres maduros, va a haber hombres jóvenes, va a haber mujeres maduras, va a haber mujeres jóvenes. Entonces, no solo para que vivan una vida cristiana piadosa para la honra de Dios, no negando el poder y el conocimiento a Dios, pero también vivir de tal manera que tiene un propósito evangelístico. Tiene un propósito evangelístico. Fíjense lo que dice aquí, no solo a la conclusión del versículo 5, a las palabras a las mujeres, dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero fíjense lo que dice también después a las palabras a los hombres jóvenes. Palabras sanas e irreprochables deben tener, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces fíjense también en versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, tenemos que ver que el ministerio evangelístico no es solo estar afuera en la calle y verbalmente compartir el evangelio. Claro que eso es necesario, pues no hay nadie que pueda venir a conocer a Dios y ser salvo sin escuchar un mensaje, oír un mensaje del evangelio acerca de Cristo y entonces recibirlo con fe. Fe va a venir por el oír de ese mensaje. Pero a la misma vez, el ministerio evangelístico, especialmente si tú dices, bueno, yo no creo que tengo el don de evangelismo, yo no creo que tengo el tiempo para ir y salir. It's okay, está bien, tranquílase. Es interesante que en el Nuevo Testamento no hay ningún, vamos a decir, organización o ministerio especial o hasta manera de cómo evangelizar a las personas. Nada más se asume que cuando la oportunidad se presenta a la vida de una persona, uno está listo a compartir lo que uno cree acerca de su esperanza, de la esperanza de su propia vida. Eso lo habla Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Apartan a Cristo como Señor en sus corazones y estén listos a decir o testificar de la esperanza que está morando en sus corazones. Pero viendo que en la realidad de los cristianos van a tener que vivir en el hogar, van a tener que tratar con sus familias, van a necesitar tratar con sus vecinos, ir a trabajar diariamente. Entonces, el ministerio de evangelismo primordialmente para los cristianos no era ir y apartar tiempo necesariamente para evangelizar. El evangelismo venía y cuando se presentaba en los asuntos diarios de la vida, cuando uno ve cómo uno se comporta y habla de su fe a la persona, y también lo habla de una manera negativa. También el ministerio del evangelismo es apoyar el evangelio a través de su conducta. Que cuando la gente sabe que tú eres un cristiano o cristiana, van a ver entonces cómo tú vas a vivir.
Y si ellos ven una vida que no es diferente a la vida de los otros paganos, o diferente de lo que tú vivías antes, o los cristianos, entonces van a decir, bueno, este evangelio no tiene nada para mí, no tiene poder, no cambia a las personas. Tú eres la misma persona, ¿para qué creer en Cristo Jesús? Entonces tu vida personal y práctica también es un ministerio de evangelismo, que a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero tienes que entender cómo tú vives, cómo tú te comportas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, cómo tú manejas tu hogar. Estoy hablando a las mujeres, pero también a los hombres que están afuera. Estás apoyando el ministerio del evangelio. Tiene implicaciones para el ministerio del evangelio. Entonces, para las mujeres aquí, para adornar el evangelio y hacerlo atractivo para aquellos que lo miran, Pablo ahora va aquí en versículo 3, él aconseja a las ancianas, dirige a las ancianas sobre el tipo de cosas en sus vidas que estarían de acuerdo con la sana doctrina, cómo las mujeres podían vivir de una manera que es de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué clase de mujer adorna el evangelio con su vida? La doctrina de Dios. Y es el tipo de vida cuya conducta es ejemplar para las mujeres más jóvenes y cuyo consejo es un estímulo para ellas también. Entonces, fíjense aquí la conducta ejemplar. En versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. En otras palabras, no calumniadoras, no esclavas del vino. Parece que esto eran áreas donde las mujeres secretas eran conocidas, y esto no es muy diferente de, por lo menos calumniador, no es diferente en lo que se ve en otras culturas y otro tiempo. El pecado a través del hablar y chismosear, y la traducción aquí es una buena traducción, calumniar a las personas, hablar mal de las personas detrás de su espalda, es algo que se ve comúnmente. Pero es interesante que también parece que las mujeres eran esclavas del vino. Y a mí me encanta la palabra que se usa, porque la traducción que se usa aquí, porque es la palabra griega que se usa, que para tener un entendimiento bíblico de lo que es la adicción es una esclavitud o estar esclavizado a algo. Y si uno si uno es un bebedor fuerte del alcohol, entonces vas a crear una dependencia química ahí. Y claro, esto se puede aplicar especialmente en nuestro tiempo a otras cosas que también puede agarrar y esclavizar a unas personas a una adicción, como drogas fuertes, otro tipo de dependencias químicas. Entonces, era importante para las mujeres tener una mente, una manera una disposición mental que sea seria, con dignidad, clara en las cosas de Dios y en los asuntos de la vida cristiana. Por eso él dice que deben ser reverentes en su porte. ¿Por qué? Porque el término aquí que se usa, reverente, se usó en las inscripciones para describir la conducta de un sacerdote de un templo. Interesante. Eso significa entonces que en su comporte, en su conducta, incluyendo no ser calumniadora ni esclavas del vino, significa que su apariencia, su andar, sus emociones, su discurso deben tener una cierta dignidad que refleja un estado de ánimo devoto y reverente. La mujer cristiana madura es alguien que sabe que la vida cristiana es algo serio y santo, reflejado en la manera que se conducta, en la manera que ella vive. Entonces la mujer cristiana que es anciana, que es madura, o se espera ser madura en la fe, debe tener una conducta ejemplar. Debería también estar lista y
tener un ministerio a dar dar consejos excelentes a las mujeres jóvenes. Fíjense lo que dice ahí al final del versículo 3. Deberían ser maestras del bien. Maestras del bien o de lo que es bueno. Y versículo 4 lo explica un poquito, o lo elabora un poco. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Puesto que Dios ha prohibido que a las mujeres enseñar sobre los hombres en las reuniones de la iglesia, esto no es una referencia a la instrucción formal en esas reuniones cuando toda la iglesia, ambos hombres y mujeres, están unidas. Más este es un ministerio de enseñanza o de consejería, de exhortación, de instrucción que podrían dar en una reunión que es sola de mujeres, como vamos a tener el próximo mes, ¿verdad? La conferencia de mujeres. O podría ser en privado, uno a una, o en grupos pequeños. Eso no es solo que deberían hacerlo, es que es necesario hacerlo en la vida de la iglesia. Porque esto se está hablando a cómo la iglesia debe presentarse, cómo debe ser organizada, cómo debe cumplir con la gran comisión. Recuerda que la gran comisión es hacer discípulos. Bueno, ¿qué es un discípulo? Un estudiante, un alumno. Hay que enseñarle a observar todas las cosas que Cristo ha mandado. El cristiano es un discípulo. Mujeres son discípulas. Mujeres mayores entonces deben discipular a las mujeres jóvenes. Las mujeres mayores o ancianas son un recurso, un recurso muy importante y debería ser algo muy importante en nuestra iglesia, que tristemente muchas iglesias no utilizan a nuestras mujeres ancianas para discipular a las mujeres jóvenes. Yo creo que en nuestra iglesia propia tenemos que mejorar en eso hasta. Pero el punto es que con la edad y la experiencia en andar con Cristo en su tiempo de ser una cristiana, viene la sabiduría. Una mujer anciana no debe huir de su edad. No debe ser avergonzada de esa edad. De preocuparse tanto de tu edad, soy una mujer vieja, o no dar tu edad. Yo sé que no es, yo sé el costumbre de no preguntarle a la mujer su edad. Pero una mujer que se preocupa tanto por eso es una mujer que se preocupa tanto en su vanidad. Vamos a ser sinceros. Porque en la Biblia, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, se exalta a la persona, a los cristianos que son mayores de edad, porque tienen algo que ofrecer, mucho más que los jóvenes. ¿Y qué es eso? La sabiduría bíblica que se ha mostrado a través de muchos años de andar y honrar al Señor con su vida. Eso es mucho más importante. Entonces la edad refleja o debe reflejar esa sabiduría. Y déjeme decirle una cosa, a las mujeres ya mayores de edad o que han vivido ya bastante tiempo como cristianas, y se lo digo también a los hombres cristianos, si tú crees que con toda tu edad cristiana tú no puedes discipular a una persona más joven, entonces tengo que cuestionar si tú de verdad has estado andando con el Señor. Porque discipular a otra persona no requiere ir al seminario. Solo requiere un poco de conocimiento, por lo menos un poco de conocimiento de la Biblia, y más importante, estás haciendo lo que la Biblia te enseña. Especialmente en los asuntos de la vida donde has tenido que aplicar los principios de la Biblia, como esposa o esposo, como padre, como madre, como un trabajador. Si tú crees que tú no lo puedes hacer, entonces a lo mejor tú no lo has estado viviendo. No sea tan ansioso si tienes la capacidad de no hacerlo o se lo puede hacer. Si tú tienes bastante tiempo o suficiente tiempo andando con el Señor, con suficiente experiencia,
ya tú calificas a discipular otro cristiano que es más joven, a lo mejor en su edad cronológica o por lo menos en su edad joven espiritualmente. Porque eso es solo lo que se requiere. Eso es un deber, eso es una responsabilidad. Un mandato. Entonces, para esa persona que dice, ay, yo no sé si puedo. ¿Cómo que tú no puedes? ¿Tú no has estado viviendo como un cristiano? ¿En serio? Si tú has estado viviendo como un cristiano, entonces tú puedes discipular a otra persona. Tú lo discipulas en lo que tú sabes de la Biblia. Si hace falta más conocimiento, entonces dirígelo a otra persona que tiene más conocimiento. Por lo menos conocimiento bíblico, teológico. Pero si tú has vivido como un cristiano o una cristiana con suficiente tiempo, tú puedes discipular a otra persona más joven. Eso es una excusa para escapar de esa responsabilidad. Y si no es una excusa porque de verdad tienes temor, tú no sabes si tienes que ver, entonces estás demasiado enfocado o enfocada en lo que las personas piensan de ti. Pero si tú has estado viviendo como un cristiano, ¿cómo tú no puedes decirle a las personas, esto es como tú debes vivir? Porque yo lo he vivido, lo he estado viviendo. Y no tiene que ser algo elocuente, formal. Es nada más decir, esto es como vivir una vida cristiana. Y todo cristiano califica a hacer eso. Especialmente cristiano ya con ciertos años de madurez. Cuando las pruebas inevitables llegan a la mujer joven, ¿quién mejor para guiarla que la hermana ya anciana o mayor de edad en su cristianismo? Que ha pasado por eso antes. Hay hasta mujeres jóvenes en nuestra iglesia que han pasado por muchas cosas difíciles, mucho más que a lo mejor de una mujer joven pasaría normalmente, pero por esas tribulaciones y han perseverado en la palabra de Dios, en la verdad, a través de esas tribulaciones, ya son mujeres sabias, o por lo menos más sabias de lo que eran antes. Y ahora pueden enseñar y testificar a otras cómo vivir y ser constante en la fe a través de esas tribulaciones. Yo estoy pensando como alguien como Andrea. Una mujer joven de edad, pero ha pasado por mucho. Entonces es importante para la vida de la iglesia local que las mujeres jóvenes tengan contacto con las mujeres ya mayores o maduras. Entonces para las mujeres jóvenes, hagan una cita con una mujer anciana de esta iglesia. Y si tú eres ya una mujer que ya tiene cierta edad, has criado ya tu familia o ya has vivido una vida cristiana con bastante tiempo, bastantes años, entonces tienes que hacerte disponible para una mujer joven a buscarte y tú discipularla. Esto es el corazón del ministerio de la iglesia. Yo no puedo hacer eso excepto del púlpito, pero yo no puedo ir al lado de otra mujer, ya yo tengo mi propia mujer, y pasar mucho tiempo con una mujer y tratando de decirle, mira, esto es como tú debes vivir y aplicar la palabra de Dios como una mujer, como si yo lo sé como un hombre. Yo puedo a lo mejor decirle lo que dice la verdad, pero yo no sé cómo aplicar ciertas verdades en la vida de una mujer, porque yo no soy mujer. Yo no voy a pasar por muchas cosas que mujeres van a pasar normalmente. Pero mejor una mujer ya idónea, madura, que puedes decir, mira, hermana, mira, esto es lo que el Señor me ha enseñado, esto es como yo he honrado al Señor a través de estas pruebas, de estos retos de la vida. Déjame ayudarte, déjame enseñarte, déjame entrenarte, déjame discipularte. Entonces, aquí es para alentar, entrenar, exhortar, estimular, a formar a las jóvenes.
Entonces las mujeres cristianas que son ya ancianas o mayores de edad, maduras en la fe, están bien preparadas para proporcionar con el ejemplo de la palabra, con su ejemplo y la palabra de Dios en lo que ellos saben, en lo que ellos han aplicado para ayudar a las hermanas más jóvenes en Cristo. Eso es el ministerio del discipulado. Y el cuidado de las almas a través del discipulado es el corazón y el alma del ministerio de la iglesia local y del ministerio del evangelio, ¿no? Entonces las mujeres ya maduras deben ser discípulas de las mujeres más jóvenes. Así que entramos en versículo 4 y hay áreas para las mujeres cristianas ya mayores que deben alentar a las mujeres más jóvenes para que adornen el evangelio en sus vidas. Y ahí vamos a la segunda manera que una mujer cristiana, particularmente una mujer cristiana joven, pueda entonces adornar el evangelio en su vida y adorar al Señor. Es seguir el ejemplo de mujeres ya ancianas y ser alentada por esas mujeres para que cumplan sus propias responsabilidades básicas en su vida. Y hay 7 responsabilidades básicas. Y yo sé que el tiempo ya se nos está yendo aquí, pero a ver si puedo resumir estas responsabilidades. La primera responsabilidad se ve ahí en versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y a los maridos están, ¡amén! Esta primera responsabilidad es fundamental, porque su raíz viene de Génesis capítulo 2, versículo 18. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 9 nos dice que Dios no creó al hombre para la mujer, pero creó a la mujer para el hombre. ¿Verdad? Entonces, 1 Corintios 11, 9, si quieren escribir eso. 11:9. Sí, 11:9. Entonces la mujer, la joven cristiana casada es invaluable para su marido. Necesita a alguien hecho a medida, él necesita a alguien hecho a medida para ayudarlo, para apoyarlo, para alentarlo. No es bueno, como dijo Dios originalmente, no es bueno que el hombre se quede solo, ¿verdad? Entonces es el llamado que ella tiene para los hombres que tienen tal mujer. Hay que también tratarla de una manera que lo pueden hacer con gozo, ¿verdad? Ser alentadas en hacer eso y apreciarlas, como dice ahí en Proverbios capítulo 31. Si tú ves que ella ama al Señor, aunque no es una mujer perfecta, pero teme al Señor y se está esforzando a hacer todo lo bien para honrar al Señor, entonces tiene que elogiarla. Tienes que elogiarla, tienes que expresar tu gratitud al Señor por ella y hasta jactarte de ella delante de otros. Las mujeres necesitan eso, como todos nosotros, ¿verdad? Ser apreciados, ¿verdad? La cuestión aquí no es si una esposa debe o no debe trabajar fuera del hogar. Vemos ahí en Proverbios capítulo 31 que la mujer ahí virtuosa trabajaba algunas veces fuera del hogar para el bien de su hogar, para el bien de su esposo, para sus hijos. La cuestión es dónde debe centrarse su atención principal. Su esposo debería debería estarlo, en el sentido que debería ser su atención principal. Esta es una alta vocación. Es una vocación estar disponible para él, dándole tiempo, energía y prioridad. También la segunda responsabilidad básica es, dice aquí, no solo amar a sus maridos, pero también a sus hijos, si lo tienen. Si lo tienen. Una vez más, esto puede señalar alguna debilidad
especial en el carácter de las mujeres cretenses, ¿verdad? Porque es algo extraño a decirle a una madre, tienes que amar a tus hijos, ¿verdad? Porque eso viene naturalmente, ¿verdad? En la mayoría de veces viene naturalmente, pero parece que la depravación era tan mala que hasta las mujeres no cuidaban de sus hijos. No le daban la atención que necesitaban y el amor, el afecto, el cariño. Y en nuestro día cada vez más mujeres se ven que ven a los niños como una imposición o tener hijos como una imposición en lugar de una bendición del Señor. Especialmente a través del aborto. Pero a muchos ni quieren tener hijos. Muchas mujeres de hoy en día tienen miedo de tener hijos. Muchas mujeres profesionales se sienten ambivalentes sobre la expansión de su familia con hijos. Al mismo tiempo, las mujeres que se alientan a tener hijos son exhortadas a limitar su tiempo, su sabático materno y volver limitar eso por un tiempo y volver a regresar a su trabajo más, entre comillas, más importante fuera del hogar. Pero las Escrituras honran la maternidad, honran las madres. Las madres tienen la oportunidad de moldear las mentes y desarrollar el potencial de otra persona. No lo leí, pero si leen los versículos antes de Proverbios capítulo 31, versículo 10, habla del rey Lemuel y los consejos que su mamá le daba a ese rey. A ese rey. ¿De dónde nacen los teólogos y los presidentes y los empresarios exitosos? ¿De dónde nacen? Las madres. Y muchos son influidos primordialmente por las madres porque están ahí con ella. Y ellos se sacrifican por sus hijos, a apoyarlo, a guiarlo, a verlo, a escucharlo, a amarlo, a estar estar ellas por ellos. Ahora, déme por lo menos, antes de ir al tercer punto, la tercera responsabilidad, quiero decir esto porque esto es una realidad en nuestra iglesia, igual que en la iglesia, en muchas iglesias con mujeres cristianas. Hay algunas mujeres que no tienen otra opción que entrar en la fuerza del trabajo. Porque son viudas o son divorciadas, abandonadas por sus esposos. Hay algunas que tienen que trabajar porque tienen un esposo enfermo o discapacitado, como lo tenemos aquí en nuestra iglesia. Y ellas necesitan saber que esto está todo bajo la providencia de Dios. Que su vida es gobernada por la providencia del Señor. Entonces Dios no ha desamparado a esas mujeres, al contrario, Él está gobernando. Y entonces ellos están en esa situación bajo la gobernancia de Dios y bajo su conocimiento y su cuidado de ellas. Entonces Dios está a tu lado. Él sabe lo que está pasando en tu vida porque Él lo está gobernando y te están cuidando. Él se preocupa por ti en este mundo caído, imperfecto, pecaminoso. Muchas de estas mujeres son afectadas por los pecados de los hombres. Y Él, hablando de Dios, Él le honrará por su trabajo duro y fiel. No se olviden por eso. La tercera responsabilidad básica para la mujer joven es que las mujeres ancianas deben enseñarle es ser sensata, ¿verdad? Ser prudentes. Eso significa ser una mujer discreta, prudentemente cautelosa en cuestiones sexuales. Si trabajas fuera de la casa, especialmente entre muchos hombres, entonces necesita ejercer precaución y prudencia en su trato con otros hombres, que es apropiado.
La cuarta responsabilidad básica para las mujeres jóvenes cristianas es ser, como dice aquí, castas o puras. Tiene que ver con el decoro en la vida sexual otra vez. Recuerda que esta fue una cultura bien depravada, bien saturada en la sexualidad como lo tenemos hoy en día. Más y más mujeres no solo son esclavizadas al sexo por hombres abusivos, pero muchas mujeres voluntariamente se dan a expresarse sexualmente y ser inmoral o ser sueltas, indecentes sexualmente. Entonces, la mujer cristiana debe cultivar una mente pura y manifestar un comportamiento casto. No hay razón para una mujer cristiana joven anunciar su sensualidad o su atracción sexual al público, especialmente a través de las redes sociales. No sean como los incrédulos o las incrédulas que se rebajan haciendo eso. Rebajan el valor de su vida y de su sexualidad. Eso se debe dejar algo especial para su esposo. La quinta responsabilidad básica de una mujer joven que las mujeres maduras deben exhortarlas es, dice aquí, ser cuidadosas de su casa. Una trabajadora en su casa, una ingeniera de su casa, de su hogar. Me gusta eso mejor, porque esa es la idea. Hay muchos hombres que construyen o edifican casas, pero no pueden construir un hogar. Y las mujeres hacen eso. Una mujer está sirviendo al Señor cuando está sirviendo a las necesidades de su familia. Una esposa y madre cristiana debe ser una mujer que ama a su hogar y valorarla. El mundo, especialmente las feministas, se burlan de esta noción de la importancia de una ama de casa, de una mujer que quiere cultivar su hogar. Y eso es porque han caído en la misma mentalidad maldita del pecado, que la ecología del hogar no es fundamental y no se debe valorar. Es menos importante, hasta a lo mejor, ahora se me está olvidando la palabra en español, degradante, que los trabajos de afuera del hogar. Y esto ha pasado también por culpa de los hombres, porque los hombres han desvalorizado sus esposas, las madres de sus hijos, por tener sentado en lugar de alabarlas regularmente. Y prefieren ser apreciados y premiados por los hombres afuera de la casa, en vez de cultivar una casa y apreciar su mujer que Dios le ha dado y la madre de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa en esa situación pecaminosa y lo que ha pasado en los últimos 125 años, a lo mejor 150 años, con el movimiento feminista? Es que las mujeres entonces, porque son desvalorizadas en el hogar, pero ven que los hombres son exaltados afuera, ¿tienen ahora qué? Ahora se les surge, por su naturaleza pecaminosa, la envidia. Yo quiero ser como el hombre. Yo puedo ser como un hombre. Yo tengo la misma capacidad, que la Biblia nunca niega eso. La mujer tal como el hombre es creada a la imagen de Dios. Y la mujer cristiana es una con Cristo como un hombre cristiano. Y tienen la misma posición espiritual como miembros de la iglesia de Cristo y delante de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Por lo que ha pasado, entonces las mujeres tienen envidia y las mujeres de hoy desvalorizan también la mujer que trabaja en el hogar o el trabajo en el hogar, la cultivación del hogar, porque anhelan ser reconocidas públicamente, como los hombres han sido reconocidos.
y quieren entonces aceptar las llamadas búsquedas más elevadas, entre comillas, ¿verdad?, que experimentan los hombres. Entonces los roles y asignaciones dados por Dios no es valorado. Pero hay que reconocer que los roles y las asignaciones dados por Dios y sus recompensas eternas son búsquedas más elevadas, son cosas que se deben buscar y seguir, mucho más importante y tiene un significado mucho más elevado que lo que el hombre puede ofrecer en esta tierra. El sexto, responsabilidad básica es evidente. Dice aquí que la mujer debe ser ¿qué? Buenas. Debe ser buenas. No hay manera que hacer que ser una persona que busca tratar bien a toda la gente, especialmente a la gente en su casa. A tratarlas bien, ser una mujer buena. Si va a haber una persona que va a ser buena en este mundo, debe ser un cristiano o un cristiana, ¿verdad? A mí me molesta cuando veo a algunas veces gente que no son creyentes ser más buenos o más buena que un cristiano. Eso me molesta tremendamente. No, los cristianos deben ser las personas más buenas del mundo. Porque reflejan al Dios que es bueno, perfectamente bueno. Entonces, la última responsabilidad básica es afirmar el papel de su marido. Sujetas a sus maridos. Significativamente, la sumisión que se habla aquí no es solo un papel de la esposa, es más bien una actitud hacia el papel de su marido. Reconocer el papel que el marido tiene sobre el hogar entero y en su matrimonio, particularmente. Entonces, es la mujer que se sujeta a su marido es una mujer cristiana que afirma el papel de su marido, que Dios ha creado a él. Entonces, tener esta actitud es tener la misma actitud que lo tuvo Cristo, ¿verdad? Cristo se sometió a la voluntad del Padre en todas cosas. El maestro bíblico David McLeod dijo bien esto cuando escribió: el papel central de una esposa es el de un amante, de un marido, amante de los niños, y ama su casa, es amante de su hogar. El hogar no es una sequía destructiva de inutilidad, es un oasis desbordante de oportunidades. Y una de esas oportunidades no es solo honrar a Dios con sus vidas, sino también defender el Evangelio ante los demás. Fíjense el propósito de todo esto. Las mujeres debería ser esto, las mujeres jóvenes cristianas, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La conducta y el cumplimiento de las responsabilidades de la esposa cristiana tendrán un impacto a la gente que no son cristianas. Y eso no quiere decir que van a aceptar al Señor, pero sí significa que no van a blasfemar al Señor por tu conducta. Y eso es tan importante. El Evangelio hace una mujer una mejor esposa y a su vez y a la misma vez la hace una mejor representante de Cristo, de su iglesia y de su Evangelio. La Escritura se te da como un modelo para la vida, para mostrarte, a pesar de tu pasado, cómo convertirte en una buena esposa y madre. Y los hombres deberían ayudar a las mujeres a cumplir con ese propósito. Entonces la pregunta le dejo: ¿es tu vida y tu hogar bíblico? ¿Quieres que sea? Estamos aquí para ayudarte, especialmente a las mujeres maduras, ¿verdad? Hay algunas aquí, no hay muchas de edad, pero hay muchas aquí que han vivido la vida cristiana por bastante tiempo y están ahí para ayudarte. Tú adornas la verdad siguiendo estos principios de la palabra de Dios.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor por nuestras madres. Amén.